Muy bien, comenzaremos revisando un poquito de historia, ¿ok? El juego del monopolio originalmente no se llamaba Monopolio, se llamaba The Landlord Game, que sería como el juego del señor de las tierras, ¿no? O del dueño de las tierras. Fue creado hacia 1903, imagínense la diferencia histórica, 1903, por una mujer que se llamaba Elizabeth Maggie. ¿Cuán importante es este juego para entender cómo funciona, digamos, o cómo funcionan nuestras ciudades? Muchos lo han planteado de manera muy clara, ¿no? Es ir atravesando un espacio físico, lugar o espacio, ir comprando propiedades, por ahí pagamos impuestos. Si es que tenemos tantas propiedades de cierto color, el pago del alquiler sube, podemos edificar, es decir, hay una serie de, atentos por favor, de reglas internas que nos dicen cómo jugamos este juego, ¿sí? Y sobre todo, lo más interesante de todo esto es que estas reglas internas nos dicen cómo ocupamos el espacio y cómo nos desplazamos sobre él. Cuando nosotros nos comenzamos a relacionar con el mundo del urbanismo, de la urbanística, a veces lo hacemos con ciertos presupuestos, ¿no? En el caso vuestro y obviamente en el caso mío, nos acercamos al mundo del urbanismo desde la arquitectura. Entonces intentamos forzar, ¿no?, cierta visión homogenizadora del mundo cuando tocamos el tema ciudad. Y casi siempre, por encima de cualquier reflexión, está la idea estética de la ciudad. Es decir, a un arquitecto que se dedica a temas de ciudad, lo que le importa es el perfil urbano, la homogeneidad, por ahí, digamos, las componentes estéticas, la forma, el volumen. Y eso, en cierta medida, se justifica, ¿no? Porque es básicamente lo que nos enseñan en la facultad. Ahora bien, cuando intentamos dar el salto cualitativo al urbanismo, nos damos cuenta que no tenemos los recursos suficientes. ¿Por qué? Porque la ciudad se estructura y se construye a partir de normas. Y yo sé que la palabra normas nos cae pesada, ¿no? Entonces podemos cambiarle, ¿no? Las normas no son más que las reglas de juego. ¿Qué puedo hacer en cada casillero? ¿Cuánto puedo edificar? Si puedo poner una casita o un edificio. Si viene una persona ajena y pasa por mi propiedad, paga un alquiler. Estoy haciendo referencias no a las reglas urbanas, sino a las reglas del juego Monopolio, que de hecho nos pueden servir de base para entender la importancia de las normas en la construcción y en la conformación, primero de nuestras ciudades y segundo de nuestros sistemas urbanos. De ahí un poco el interés, ¿no? Si en algún momento nosotros quisiéramos, digamos, profundizar en este tema, tendríamos que estudiar el marco legal peruano, que nos plantea una división muy clara entre tres componentes: el suelo, el sobresuelo y el subsuelo. El suelo sería como una, digamos, como una lámina muy delgadita. El suelo sería, digamos, una capa, es la superficie que nosotros compramos. Debajo del suelo está el subsuelo, obviamente, y por encima está el sobresuelo. Y existe una idea clara, y esto quiero que ustedes comiencen a valorarlo desde ahora, ¿no? Cuando nosotros adquirimos un suelo o compramos un terreno, pongámoslo así de manera sencilla, estamos comprando un suelo, estamos comprando una cantidad de metros cuadrados. O a alguien le ha pasado, ¿no?, que estaba andando por la calle dando un paseo y ve un letrero que dice: se vende 1200 metros cúbicos de terreno. Es raro, ¿no? Como que no cuela, hay cosas que no cuadran. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo quiero que esto quede claro, ¿sí? Para todos y todas. Cuando nosotros compramos terrenos, estamos comprando suelo. Ahora bien, el gobierno local, el municipio, lo que hace es otorgar derechos, ¿sí? Derechos de edificación sobre el suelo. Es decir, el gobierno local, el municipio, nos otorga derechos de aprovechamiento de ese suelo. Pongámoslo así: si al municipio le da la gana, nos dice: oye, ¿sabes qué? En este suelo no se puede construir. O viceversa.
O sea, el municipio le da la gana, nos dice, oye, en este suelo puedes hacer una torre, puedes construir hasta donde puedas. Y lo mismo pasa en el sentido inverso, es decir, al momento de aprovechar el subsuelo. Según normativas, según parámetros, ¿no? Según ordenanzas urbanas, el municipio te puede decir, oye, has comprado terreno en este lugar y puedes excavar hasta 10 metros, más no. Claro, por ciertas razones, ¿no? De repente debajo de nuestro suelo tenemos infraestructura, ¿no? O debajo de nuestro suelo tenemos fuentes de agua. Entonces, para no dañar, ¿no?, estas condiciones, estos recursos que les pertenecen a todos, el municipio nos pone restricciones. Simplificando, chicos y chicas, compramos un terreno y es el gobierno local, el municipio, el ayuntamiento, el que nos cede, nos otorga derechos de aprovechamiento de suelo. Y eso un poco nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque nosotros pensamos, desde fuera obviamente de la disciplina del urbanismo, pensamos que si compro un terreno puedo hacer lo que quiera, que es mío, es mi propiedad. Claro, pero lo tuyo son los metros cuadrados, no el volumen edificatorio. Estamos entonces, fíjense cuán acertada era la visión, ¿no?, que nos plantea este juego, que de hecho es muy antiguo, ¿no? Imagínense, 1903. Pero nos plantea esa idea, ¿no?, de que, oye, efectivamente, el espacio se regula, el espacio se controla. Y cómo habitamos y construimos nuestros espacios, nuestro hábitat humano, entre comillas, mediante normas. Ustedes lo saben más que yo, ¿no? En el campo de la arquitectura, las normas técnicas, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, que te dice cómo construir, las medidas mínimas, etc. Y lo mismo pasa cuando hablamos de ciudad. Existen normas que nos dicen cómo ocupamos el suelo, qué debemos hacer para organizarlo, cómo codificamos el suelo, etcétera, etcétera. Y de ahí llegamos a un concepto que se llama los códigos basados en la forma, que es una idea trabajada por Emily Talen, un urbanista norteamericana que a muchos exalumnos del curso de urbanismo les suena de algo, ¿no? Emily Talen nos habla de esto. Y de hecho nos hace un recorrido histórico y nos cuenta cómo desde el origen de las civilizaciones las personas controlamos y codificamos el espacio. Este es, digamos, el foco de nuestra reflexión. Es a donde tenemos que apuntar. Si comenzamos con este breve jueguito, ¿no?, y nos damos cuenta que efectivamente existen reglas, el resto del curso se nos hace pues un poco más llevadero, ¿no? O sea, sabemos de qué vamos a hablar. ¿Por qué? Porque en esta asignatura vamos a hablar exclusivamente de normas. Normas que tienen que ver con nuestros sistemas urbanos y normas que tienen que ver también con nuestras ciudades. ¿Ok? Al respecto me voy a detener en esta imagen que de hecho forma parte de una serie larga de diapositivas que las vamos a tocar en el curso, no se preocupen. O sea, este es como la primera parte, ¿no? Y necesito por favor que todos apunten, ¿sí?, en los medios que deseen, apunten estos números, ¿sí? Aquí vamos a comenzar a hacer ejercicios de memotecnia, ¿sí? Entonces el primer número que tenemos que aprender es la ley, bueno, en este caso el número 31313. Sí, y esto para todos, por favor, les voy a pedir de la manera más encarecida posible que tomen nota, ¿sí? La ley 31313, que es la nueva ley de desarrollo urbano sostenible. Esta ley tiene pocos días de vigencia, ¿no? De hecho, en breve va a cumplir un mes de vigencia. Sí, se publicó cuando todos estábamos de vacaciones, ¿no? El 25 de julio de este año. Y esta ley plantea cosas bastante interesantes, las cuales me gustaría trabajar con ustedes como complemento a los temas que vayamos avanzando cada semana en la asignatura. ¿Por qué es importante conocer la ley 31313? Porque si conocemos sus alcances, estamos en la capacidad de jugar el juego del urbanismo en nuestro país. Digamos que es un poco la salida más eficiente, ¿no? O sea, si sé cómo se juegan las cosas,
puedo ser un mejor jugador. E incluso puedo apropiarme de las normas, ¿no? Puedo apropiarme de estas pautas para sacar más provecho, para, digamos, ser más eficiente, ¿no? En mi juego. Así que esta es un poco la labor que nos atañe en la asignatura. Y es importante trabajarla desde nuestro curso porque forma parte de la línea del urbanismo y es una ley que tiene poco tiempo de vigencia. Así que de ahí la importancia. ¿Estamos? Repito, ley 31.31.3. Vamos a leer una breve reseña, ¿no? Una nota de prensa publicada en el diario El Peruano. No es tan reciente, ya tiene pues, unos cuantos días, es del 10 de agosto, y nos habla de esto, ¿no? Nos habla de la nueva ley. Así que les pido que presten atención, vamos a escuchar lo que dice este texto y luego comentaremos pues algunas ideas, ¿no? El titular nos dice, desarrollo urbano involucra derechos y financiamiento. Ley reconoce oportunidad en la participación ciudadana efectiva. La norma, se está refiriendo a la nueva ley 31.31.3, prevé varios instrumentos para lograr el adecuado aprovechamiento del suelo. Vamos a ver qué nos dice, ¿no? La Ley del Desarrollo Urbano Sostenible reconoce en la participación ciudadana efectiva una gran oportunidad en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, por lo que atribuye una serie de derechos y prevé la implementación de diversos instrumentos de gestión para alcanzar el adecuado aprovechamiento del suelo. Al respecto, un informe legal del estudio Lazo y de Romaña, abogados, advierte el reconocimiento legal en la población del derecho de petición y el ejercicio de la acción de cumplimiento para la aprobación e implementación de los diversos planes urbanos. Propiedad predial. También la incorporación de precisiones referidas a la propiedad predial al señalarse legalmente que ésta se extiende al suelo, subsuelo y al sobresuelo, lo que acabamos de comentar, dentro de los planos verticales del perímetro superficial y hasta, atentos por favor con la frase, hasta donde lo permitan las limitaciones urbanísticas, sin comprender los recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. A la par, conforme la ley, ya sabemos la letra, mejor dicho, el número, la denominación, el subsuelo o el sobresuelo pueden pertenecer total o parcialmente a un propietario distinto al dueño del suelo. Precisa el estudio de abogados en su reciente alerta inmobiliaria y tributaria. A esto yo quiero añadir pues digamos un referente, ¿no? Que se aleja un poquito del campo urbanístico. Es un cuento de Cortázar que se llama Las buenas inversiones. Y cuenta la historia de un señor, ¿no? Un oficinista que decide comprar 1 metro cuadrado de suelo. Lo encuentra en una zona de campo y hace la compra de 1 metro cuadrado de suelo. Decide residir ahí ocasionalmente, ¿no? Hacer unas cosas, digamos, de recreación en su metro cuadrado de suelo, imagínense. Y luego la gente comienza a especular y se pregunta, ¿no? ¿Y por qué este señor ha comprado 1 metro de suelo precisamente aquí? Y ahí el cuento nos dice, ¿no? Que estas personas ignoraban que el derecho de propiedad de suelo se extiende infinitamente sobre el subsuelo, es decir, que tu propiedad no sería solamente el metro cuadrado, sino ese volumen que se extiende hasta donde se pueda. Esto es falso, obviamente, porque es un cuento, claro. Esto es falso. ¿Qué nos está diciendo la norma? ¿No? Y ya dejando a Cortázar tranquilo. Que el aprovechamiento del suelo, tanto hacia arriba como hacia abajo, pongámoslo así sencillo, está restringido, está limitado. Por eso citamos textualmente, hasta donde lo permitan las limitaciones urbanísticas, sin comprender los recursos naturales y restos arqueológicos ni otros bienes regidos por leyes especiales. ¿Qué quiere decir? Que solamente poseemos metros cuadrados.
Obviamente, nosotros no habitamos metros cuadrados, ¿no? Porque no somos pegatinas, o sea, no tenemos solo 2 dimensiones, tenemos 3 dimensiones. Entonces, cuando comencemos a ejercer nuestro derecho a edificación, es ahí donde entra el Estado, donde entran los gobiernos locales que nos dicen, a ver, señor, ¿en qué zona estás? Bueno, en esta zona, muy bien. Según el esquema de ordenamiento, el plan urbano, estás en tal área de estructuración. Y según el área de estructuración te corresponde tales parámetros. E incluso le añadimos, ¿no? Le añadimos el ingrediente de los usos de suelo. Te corresponden tales parámetros y puedes poner tales cosas, es decir, puedes hacer edificaciones residenciales, comerciales, mixtas. Industriales no, porque no es la zona que te corresponde. O sea, a este nivel de codificación de la ciudad hemos llegado, chicos y chicas. Entonces, cuando damos un paseo por la ciudad y vemos que hay zonas donde hay torres y otras zonas donde no hay, no es necesariamente por intención de los propietarios, es porque existe un aparato normativo que limita, restringe los derechos de aprovechamiento del suelo. ¿Estamos? Este es uno de los tantos tópicos, ¿no? Y temas debatibles que ha presentado la ley, aunque en normas anteriores ya existía, o sea, tampoco es nuevo, ¿no? Lo que hace esta nueva ley es hacer explícito este derecho de aprovechamiento. ¿Estamos? Voy a continuar haciendo un breve repaso de esta nueva ley. Y lo intentaré hacer pues un par de minutos, ¿no? Para que ustedes tampoco se aburran, ¿no? Vamos a ver, como les decía, es un ejercicio de memotecnia. Tenemos que memorizar números, ¿sí? Y bueno, este número es relativamente sencillo, ¿no? La nueva ley 31, perdón, ahora lo corrijo, ¿sí? La nueva ley, ¿sí? Atentos por favor. 31, perdón. Ahora sí, la nueva ley 31, 3. Es casi un trabalenguas, ¿no? Es un juego de palabras. Y yo les pido que de momento comiencen a memorizarse estas palabras, porque tenemos que aprender a sostener y a fundamentar nuestras apreciaciones. Una cosa es decir, el suelo que compras está limitado, ¿no? Versus decir, el suelo que he comprado, según la ley de aprovechamiento y no sé qué, tal número nos plantea restricciones. O sea, cambia un poco la orientación, ¿no? Al final estamos diciendo lo mismo, pero le damos como más peso, más sustento. ¿Ok? Así que el número, por favor, apunten 31, 31, 3. ¿Estamos? De esta nueva ley vamos a explicar el alcance de varios artículos. ¿Sí? Lo voy a hacer sobre una sola pantalla para no generar mucha confusión. ¿Sí? El primer artículo, por favor, tomen nota. El primer artículo que tenemos que tomar en cuenta es el artículo número 33. ¿Estamos? El artículo número 33, el cual nos plantea, atentos por favor, una nueva clasificación del suelo. Esto en su momento lo vamos a tocar, así que no hay que preocuparse. Sí, pero si vamos apuntando un poco el alcance de estos artículos, ya vamos pues medianamente adelantados, ¿no? Repito, artículo 33 nos plantea una nueva clasificación del suelo. Suelo urbano, suelo rural, suelo de recuperación, suelo de protección en riesgo y por cuestiones naturales. Esta sería la nueva clasificación de suelo. Y es algo que va a marcar un poco las pautas, ¿no? Para los nuevos planes urbanos. Primer artículo, repito, artículo 33. Una nueva clasificación de suelo. Aquí le voy a agregar, ¿sí? Para que quede más claro, ¿sí? Nueva clasificación de suelo. ¿Estamos? Siguiente artículo, ¿sí? Siguiente artículo. Artículo 37. El artículo 37 lo que hace es prohibir
el cambio de zonificación. ¿Sí? Lo que dice concretamente el artículo 37 es que los cambios de zonificación individuales no se aceptan a menos que estemos actualizando el plan. ¿Cómo se explica esto? Sencillo. Hemos aprobado un plan urbano, imagínense, ¿no? Y este plan urbano tiene una vigencia de 5 años. Durante esos 5 años no podemos cambiar nada de la zonificación. Y ya sabemos que la zonificación nos da los parámetros urbanos, nos va a decir cómo construimos en la ciudad. ¿Y esto en referencia a qué? Al famoso urbanismo a la carta. El urbanismo a la carta sería como peticiones particulares de empresarios, propietarios, personas jurídicas, naturales, que piden un cambio de zonificación. Es decir, por primera vez estamos poniéndole candados, estamos cerrándole las puertas a estos procesos de especulación. Imagínense que nosotros con muy buena intención señalizamos y marcamos una zona y decimos, oye, esta zona es de peligro, por eso no podemos construir mucho. Y luego viene un propietario o un empresario y dice, oye, yo voy a invertir tantos millones aquí, me tienes que cambiar la zonificación. Y esto, aunque parezca mentira, chicos y chicos, pasa. Existen peticiones individuales por cambiar zonificación. Y esto nos genera como cierto malestar, ¿no? Y decimos, entonces, ¿para qué planificamos si luego cualquier persona viene y nos pide cambios? Entonces, para evitar este problema, aparece esta prohibición del cambio de zonificación. Es decir, durante los 5 años que dura nuestro plan, no podemos cambiar la zonificación. Ahora, cuando se cumplan los 5 años y vamos a actualizar el plan, ahí podemos cambiar lo que haga falta. ¿Estamos? Artículo 37. Seguimos, ¿sí? Seguimos con el siguiente artículo. Artículo 54. Tomen nota, por favor, ¿sí? Porque luego voy a preguntar. Artículo 54. ¿Estamos? Apunten, por favor. El artículo 54 es el que nos da las pautas de la participación en el incremento del suelo. Perdón, del valor del suelo. Y esto se tendría que conocer como, en términos sencillos, como captura de plusvalor. Es decir, que el municipio se invierte en un lugar concreto, ¿no? Le pone pistas, veredas, no sé qué, y ve que hay un suelo que sube de precio, tiene la facultad de poder recuperar esa variación de precios. Este quizá es el artículo más controversial, ¿no? Por ahí se habla mucho en redes, ¿no? Y en páginas especializadas que es un nuevo impuesto para los propietarios. Pero no es un nuevo impuesto, es como una carga tributaria que se va a dar solo en casos excepcionales, es decir, no aplica a todos. Todos sabemos que los suelos suben de precio, ¿no? Y todos tenemos un familiar muy cercano, muy lejano, que ha comprado un terreno no sé dónde como ahorro, ¿no? Porque dentro de unos años lo va a vender a más precio. Ahora la pregunta es, ¿y por qué está subiendo de precio este terreno? A veces, y esto es importante saberlo, a veces este suelo aumenta de precio porque el municipio ha hecho algo. Claro, si era un suelo donde no había ni agua, ni desagüe, ni pistas y veredas, ni parques, y luego a los años viene el municipio e invierte en agua, desagüe, pistas, veredas, una posta de salud, parques y jardines, obviamente el suelo va a subir, pero va a subir porque el Estado hizo algo. Entonces, cuando pasa esto, el Estado tiene la potestad, según el artículo 54, de poder, atentos por favor, recuperar parte del alza de ese precio. Claro, es lógico, ¿no? Porque en teoría el propietario no hizo nada para que su suelo suba de precio. Claro, el propietario no hizo nada. El propietario estaba cruzando los brazos. Estaba ahí esperando a que te den agua y desagüe para vender el terreno al doble del precio. Esto, chicos y chicas, ustedes lo pueden verificar. Conversando, como les digo, con vuestros padres, con algún familiar o incluso quizá ustedes mismos, ¿no? Que se están comprando terrenos en zonas que aún no están habilitadas, ¿no?
Artículo 54, ¿sí? Participación en el incremento del valor del suelo. Siguiente artículo, apunten por favor, siguiente artículo, artículo 83, ¿sí? Artículo 83. En el artículo 83, la ley nos plantea la inclusión de proyectos o estrategias de vivienda social o vivienda social prioritaria a incluir en los planes urbanos. Es decir, según la nueva ley, todo plan urbano que se desarrolle tiene que tener un componente de vivienda social, tiene que tener propuestas de vivienda social. Y esto en normas anteriores no se exigía. ¿Qué es una vivienda social, muchachos? La vivienda social en teoría sería una vivienda de bajo coste, que es como se ha manejado en los últimos 30 años en el país. Y es muy curioso, y fíjense las cifras, ¿eh? Es muy curioso que según la anterior norma, bueno, la norma vigente, el Decreto Supremo 022, una vivienda de interés social, una vivienda social, es aquella que está por debajo de los 300.000 soles. Yo les pregunto, muchachos, por debajo de los 300.000, ¿qué social es eso? O sea, ¿quién accede a una vivienda por encima de los 300.000? Es prácticamente imposible, ¿no? Ahora bien, habría que ver el contexto, las ciudades, puede ser más o menos. Pero básicamente la vivienda social era una vivienda de bajo coste, nada más. Ahora, ¿cómo se entiende la vivienda social? Se entiende como una vivienda promovida por el Estado. Y como el Estado va a construir vivienda y va a habilitar suelo para vivienda, los costos van a ser menores. Y en teoría la vivienda sería más accesible a las personas. Ahora bien, el modelo de vivienda social que se está esbozando en esta nueva ley es un modelo de vivienda social no en propiedad, sino en renta, en alquiler. Piensen un poco, muchachos, ¿no? No les pido que me respondan directamente, pero que sí lo hagan de manera interna, ¿no? Si están por ahí con vuestros padres, ¿no? Al lado, pues pregúntenle, ¿no? Si viven en un lugar alquilando, si alquilan un lugar, ¿cuánto pagan en promedio al mes? 500, 600, 300, 200, pero resulta que es un monto considerable, ¿no? Dependiendo en qué lugar, obviamente, pero es un monto considerable. Ahora bien, imagínense que vuestro costo o lo que pagan ustedes de alquiler sea la mitad. ¿Qué harían con ese dinero extra? Ahorrarían, invertirían en educación, por ahí de repente si tienen un pequeño negocio, lo capitalizarían en su negocio. Es decir, el costo de alquilar algo es un costo muy alto. Entonces imagínense que el Estado, estoy poniendo ejemplos muy exagerados, ¿no? Para que se entienda. Imagínense que la vivienda promovida por el Estado te plantea un alquiler máximo de 100 soles al mes. Imagínense que una familia de 3 integrantes pueda vivir pagando 100 soles de alquiler al mes. Esto se podría siempre y cuando el Estado genere stock de vivienda, el Estado construya vivienda. Y es un poco el giro que quiere darle esta nueva norma, ¿no? Al problema de la vivienda. ¿Estamos? Artículo 83, repito, incluir obligatoriamente temas de vivienda social en los nuevos planes urbanos. Y vamos con los dos últimos artículos, ¿sí? Vamos rápidamente. Dos últimos artículos. Artículo 92, ¿sí? Artículo 92. Es el artículo que exige incluir en los planes urbanos el tema de gestión de riesgos. O, siendo concretos, este artículo 92 exige que en todo plan urbano se hagan estudios de riesgo para identificar zonas de riesgo alto, zonas de riesgo muy alto, porque usualmente tenemos que tomar decisiones sobre este suelo. Ejemplos de zonas de riesgo alto o muy alto. Las riberas de los ríos, por ejemplo.
¿no? Las famosas fajas marginales que les vamos a tocar en clase. Otro ejemplo de zonas de riesgo podrían ser unas zonas que están en ladera, pero donde el suelo es malo y hay deslizamientos. Entonces el artículo 92 exige que todo plan urbano incluya un estudio de riesgos. ¿Para qué? Para identificar las zonas que tienen estas condiciones y para que el gobierno local, el municipio, pueda tomar acciones. Esto no era obligatorio según la normativa precedente. Era, por así decirlo, opcional. Ahora no, ahora es obligatorio. Último artículo, ¿sí? Último artículo, y no se me duerman, por favor, ¿sí? Último artículo. El artículo 100. Bueno, que es fácil recordarlo, ¿no? Un número redondo. Artículo 100. ¿Qué nos dice el artículo 100? Nos menciona que existe una obligatoriedad de desarrollar denuncias penales por delitos derivados de la gestión del suelo urbano. ¿Qué quiere decir? Que los que administran la ciudad, ¿no? Los técnicos, los políticos que toman decisiones, pueden ser denunciados penalmente, es decir, pueden llegar a la cárcel si es que toman malas decisiones. Y de hecho este artículo 100 nos menciona dos tipos de delitos. El primer delito tiene que ver con la promoción o el incentivo a ubicar u ocupar suelos no urbanizables o suelos que están en riesgo. Ejemplo sencillo. Tienes una zona que está en laderas, ¿no? Donde el suelo se está desmoronando, es una zona de riesgo y aún así le das habilitación urbana. Es decir, aún así formalizas el suelo. Eso sería causal de una denuncia penal y la gente puede ir a la cárcel. Ahora, segundo delito que toma en cuenta el artículo 100 es una denuncia por omisión de funciones. Es decir, te juegas la vida, por así decirlo, si es que tomas malas decisiones o si no tomas acción frente a un problema urbano. Lo mismo, ¿no? Ves que hay una zona que está designada como una zona de riesgo y ves que las personas están ocupando esta zona y no haces nada como funcionario público. Ese sería un delito de omisión de funciones, es decir, que pudiendo hacer algo no hiciste nada. Y también denuncia penal y la gente puede ir a la cárcel. Esto es algo sin precedentes, ¿no? Porque antes las responsabilidades eran administrativas. O sea, nadie salía con un juicio por haber hecho mal un plan urbano. Ahora sí. Y sobre todo si es que no se toman las decisiones correctas y en el tiempo correcto. Resumiendo y para que puedan tomar nota, por favor, ¿sí? Artículo 33, nueva clasificación del suelo. Artículo 37, prohíbe el cambio de zonificación. Artículo 54, permite la participación en el incremento de valor de suelo o la captura de plusvalor. Artículo 83, incluir vivienda social en los planes urbanos. Artículo 92, incluir estudios de riesgo o evaluaciones de riesgo en los planes urbanos. Y finalmente el artículo 100, que faculta las denuncias penales por delitos derivados de la gestión de suelo. Estos 6 artículos que hemos mencionado rápidamente son quizá los artículos más interesantes, más controvertidos, los que están comenzando a sacar chispas. ¿Okay? Por ahí hay como denuncias, ¿no? U opiniones que dicen que es inconstitucional, ¿no? Que va en contra de los derechos, que lo único que va a hacer es enriquecer a los políticos, ¿no? A los que gestionan la ciudad y no a la población, etcétera, etcétera. Yo les digo mi opinión, ¿sí? Y con esto acabamos esta parte de la ley. Yo pienso que la ley está muy bien intencionada, ¿sí? A eso no le podemos discutir nada, está bien intencionada. Ha incluido temas que no se incluyeron antes. Pone el foco de atención en el tema de la vivienda, pero aún le falta especificar
Y aquí viene el dato interesante, chicos y chicas, que una ley se complementa con un reglamento. Claro, usualmente el reglamento es más extenso, más amplio. Te va a decir paso a paso cómo vas a hacer cumplir cada artículo. Y estamos a la espera. ¿Sí? Primero se aprueba una ley y luego se aprueba su reglamento. Son 60 días de plazo para que el Ministerio de Vivienda publique y apruebe el reglamento de esta ley. Así que estamos, digamos, dentro del tiempo, ¿no? Estamos a la espera, a ver qué pasa. Y una vez se publique el reglamento, pues lo tocaremos en clase también. Haremos un resumen, comentaremos estos temas. Y bueno, haciendo la referencia al inicio de la clase, al arranque de la clase, entendamos también que este ejercicio es parte de entender las reglas de juego, ¿no? De cómo se estructura todo, tal cual lo hemos hecho mencionando al juego del monopolio.